El informe de investigación. ¿Cuáles son los contenidos habituales de un informe de investigación? Aquí quiero presentar prácticamente lo que sería la estructura y que debería también estar en el índice. Básicamente es un índice de elementos que debe tener una investigación completa. Ahorita, tal como están en las universidades, tal como están en todas las tesis de maestría y doctorado, ¿verdad? Ahí se puede ver ese tipo de diseño. Normalmente el informe de investigación lleva una introducción, que esta se debe hacer al final del trabajo investigativo. Es decir, que primero se investiga, se hace todos los reportes y toda la situación, todo lo que vimos anteriormente, se redacta y por último se deja la introducción. ¿Por qué no se hace al inicio? Porque la introducción se supone que debe platicarnos qué es lo que vamos a encontrar dentro del informe. Por lo cual es de una o dos o tres páginas, hay algunas introducciones bastante largas, para hablar acerca del informe, ideas generales, para que quien lea la introducción tenga una idea general de lo que va a encontrar. Pero si yo no he redactado el informe, ¿cómo sabré qué voy a tener dentro del informe? ¿Qué tal en el camino cambio algo del método de investigación? Me tocaría que estar cambiando la introducción a cada rato. Por esa razón tengo que redactarla hasta el final. Después viene el planteamiento del problema de investigación. Se hace el planteamiento, donde se habla de la situación del problema. Ahí viene toda la parte de la contextualización, el lugar, la gente, la población que me tocó investigar. La pregunta problema, que se dialoga cómo se llegó a esa pregunta, se coloca ahí cómo es que se llegó a establecer esa pregunta, por qué sería la pregunta principal, ¿verdad? Y qué otras preguntas surgen a partir de ella. Luego vienen los objetivos de investigación, con el objetivo general y objetivos específicos. Después viene el impacto o relevancia del problema, donde va la relevancia social, es decir, platico y digo por qué esta investigación es necesaria hacerlo, ¿verdad? Yo no voy a estar haciendo una investigación que ya está, que es un cliché, que ya está muy investigado, está trillado. Por esa razón debo investigar cosas novedosas, ¿verdad? Si nadie ha investigado el embarazo adolescente de las jóvenes de 16 a de 14 a 16 años en la población estudiantil del Álvaro Contreras, es decir, si nadie ha investigado eso, es un nuevo problema, por tanto tiene cierta relevancia social. Pero si yo vengo a investigar, por ejemplo, el alcoholismo en Santa Rosa del Copán, ese es un tema demasiado investigado. Entonces, tiene que ser un problema, como digo, específico y que tenga esa importancia de que no ha sido tomado quizá por alguien más. Y si alguien lo tomó, quizá ya está desfasado o ya no tiene datos actualizados y requiere datos actualizados también. El impacto local, el impacto nacional, el impacto potencial, el impacto social debe ser expuesto en esta parte de relevancia. Después viene el marco teórico, donde presento los antecedentes de la situación, es decir, qué se ha dicho acerca del problema que voy a investigar anteriormente, qué es lo último que han mostrado los últimos investigadores. Entonces, tengo que hacer una descripción histórico-fenomenológica del tema, de estudios tanto previos como de autores muy representativos, ¿verdad? No voy a estar hablando, por ejemplo, del problema de alcoholismo y nunca voy a meter a un médico. Tengo que meter a los médicos, a los fisiólogos que saben de los efectos, por ejemplo, del alcoholismo en el organismo. Tengo que hablar de ello. No solamente tratarlo como un problema social, sino también verlo como un problema clínico, un problema médico. El estado actual de la investigación, ¿verdad? ¿Cuáles son los últimos informes que existen? Los últimos artículos. ¿Qué dicen estos artículos? ¿A qué conclusión han llegado? Tengo que exponerlo ahí. Es un deber para poder decirle a la comunidad científica que leerá mi informe que lo que voy a decir no está en estos informes. La base teórica debe confrontar las fuentes, ¿verdad? Todas las fuentes, tanto internacionales como locales. Luego establecer las hipótesis para dar una respuesta general, también para dar respuestas específicas. Tienen que haber hipótesis generales e hipótesis específicas. Normalmente, estas hipótesis responden también a los objetivos. Si yo tengo un problema general, tiene que haber un objetivo general y una respuesta o hipótesis general. Si tengo problemas específicos, tengo que tener objetivos específicos e hipótesis específicas para hablar de cada elemento alrededor del tema. Las variables del estudio. Y por cierto, volviendo un poquito a lo anterior. Por cierto, cuando yo voy a redactar las hipótesis, tiene que haber tantas hipótesis como objetivos de estudio tenga. Es decir, si tengo 5 objetivos específicos, tienen que haber por lo menos 5 hipótesis específicas, ¿verdad? Para poder realmente darle respuesta a todo. Porque ¿de qué sirve plantear 6 problemas en el planteamiento del problema
¿De qué me sirve plantear 6 preguntas problema si solamente le voy a dar respuesta a 3? No me sirve de nada haber planteado las otras 3. Es importante tener en coherencia en que lo que voy a preguntarme lo voy a poner como objetivo de investigación y le voy a dar una respuesta tanto hipotética como una respuesta a través de la investigación de los datos. Tiene las variables de estudio, donde vamos a hacer la definición conceptual de estas variables. Por ejemplo, si yo estudio el alcoholismo, volviendo al mismo problema que he mencionado como ejemplo, ¿qué tipo de definiciones voy a considerar? Voy a considerar de repente la definición de grado de alcohol en la sangre. Es un concepto que hay que definir. ¿Qué significa la cantidad de grados de alcohol en la sangre? Para poder hablar de una variable. Entonces tiene que haber variables tanto a nivel dependiente como a nivel independiente. Las variables independientes son aquellas que me sirven como contexto para mi problema. Por ejemplo, quiero hablar de, no sé, del embarazo adolescente. Entonces, una variable independiente podría ser la desintegración familiar. Es una variable independiente. No es siempre forzoso que un embarazo esté ligado a una desintegración, pero en algunos casos sí. Por tanto, es una variable independiente que puedo excluir. ¿Cuál sería una variable dependiente? La falta de educación sexual. Esa es una variable dependiente que sí puede conllevar a una falta de madurez y que puede producir, pues, embarazo adolescente. Entonces, esa sería una variable dependiente. Y hay variables también contextuales. La diferencia de la contextual con la independiente es que la independiente está ciertamente relacionada con el problema, aunque no implica que sea la causa del problema. Pero la variable contextual me habla de la realidad alrededor del problema. Por ejemplo, me habla de la situación política de un país, de la pobreza, me va a hablar de la falta de oportunidades, me va a hablar de la falta también de formación a los padres, de problemas que son un poquito más lejanos al problema, pero que aún así pueden tener cierto grado de relación o incidencia, ¿verdad? Al menos para originar las variables dependientes e independientes. La metodología, ahí tenemos que plantear el tipo de investigación, cuáles son los instrumentos. Hay muchísimos métodos de investigación, estudios de enfoque, encuestas, cuestionarios, observación de entornos sociales. Hoy en día la mayoría de empresas e industrias y también de academias, para poder investigar, la mayoría, las más serias, están en los campos de estudio. Un antropólogo que no vaya a un campo de estudio a investigar a la población, pues es válido que si él quiere hacerlo desde su laboratorio, desde su casa, a eso le llamamos investigación de gabinete. Pero las mejores investigaciones están en el campo, van a la sociedad, están en el entorno y están en la realidad. Es válido también, ¿verdad? Poder hacer una investigación más cercana al fenómeno. En este caso, pues, el instrumento va a depender de qué ando persiguiendo yo. Y una serie de empresas, hoy en día la mayoría de empresas, las que se dedican a negocios e industrias, los tipos de investigación que ocupan son encuestas online. La mayoría de la gente está trabajando hoy con formularios de Google para investigar por medio de formularios de Google, por la facilidad que da el poder obtener la información rápidamente, difundirla rápidamente, ¿verdad? Y resguardarla rápidamente, hacer un backup. Por esa razón la mayoría está utilizando el método de investigación. Sin embargo, hay muchísimos métodos más rigurosos, ¿verdad? Google ya nos regala a través de formularios de Google incluso los gráficos, y podemos bajar incluso el Excel con todos los datos tabulados, por si quiero tratarlo de diferente manera o generar otro tipo de gráfico que me interese. Entonces puedo bajar la tabla y programarla en Excel para poder generar nuevos tipos de gráficos. Pero ya me lanza algunos gráficos comunes, de circulares, de barras, que me sirven muy bien para medir las encuestas recogidas. Sin embargo, los estudios más serios pues utilizan software de relación de datos, como el SPSS, que es un software estadístico que utilizan para poder hacer todo el levantamiento de datos, tabulación, gráficos y relación, ¿verdad? Para ver la correlación de los datos también. Se pueden extraer muchísimos informes estadísticos de esa herramienta llamada SPSS, ¿verdad? Que para los que estudian mercadotecnia, los que estudian administración y los que trabajan también en proyectos de gestión social, les va a servir muchísimo aprender a utilizar esa herramienta. El procedimiento utilizado también está declarado ahí, la agenda, ¿verdad? Cuándo comencé, cuándo continué, hasta dónde llegué,
¿verdad? Ahí se habla de la región incluso que se abarcó, está todo estipulado ahí. Luego viene el plan de análisis, donde voy a presentar los resultados con tabulación y gráficos, la discusión de resultados, ahí viene la parte de análisis, las conclusiones y recomendaciones con la bibliografía y los anexos. Aquí hay una aclaración que tengo que hacer. Algunos estudios incluyen los gráficos en medio del análisis, es decir, que los gráficos los van colocando junto con la descripción y la crítica de los datos, ¿ok? Lo pueden colocar ahí, pero hay otros investigadores que prefieren mejor solo colocar el enlace, el hipervínculo que diga ver anexo 1, ver anexo 2, para que la gente solamente tenga texto en la parte de análisis y vaya a ver los gráficos al final. ¿Cuál es el mejor de los métodos? Pues depende de la cantidad de datos. Si son unos pocos gráficos y no son de gran tamaño, pues pueden perfectamente estar incrustados en el contenido y quitamos los anexos. Si no, pues se dejan al final, ¿verdad? Depende del investigador. Es un gusto del investigador. Sin embargo, yo personalmente prefiero hacerlo colocando el gráfico dentro del análisis, colocarlo ahí, a la par, ¿verdad? En la presentación de resultados. Inmediatamente después de las tablas, colocar los gráficos y también discutir los resultados ahí mismo, para que la gente vaya leyendo y a la vez notando en el gráfico lo que estoy diciendo, ¿verdad? Me parece que es mucho más didáctico poder hacerlo así. Pero como digo, es una situación muy, muy de libertad. Como pueden ver, la sociología no es una rama tan simple, es decir, no es como una filosofía. En la filosofía hay mucha apertura, poder dialogar, reflexionar y no presentar rigurosamente los datos. La mayoría de filósofos son así, pero los sociólogos sí. Los sociólogos tienen mucho rigor para presentar la información. Este es un plan estratégico, es un modelo de plan que les recomiendo muchísimo para cuando hagan proyectos, incluso los proyectos más básicos, tanto de investigación como proyectos de gestión social, de actividades, les va a servir muchísimo. Es un simple modelo que incluye un objetivo general y una serie de objetivos particulares. Si tengo 3 objetivos particulares, pues deberían haber 3 metas para alcanzar cada objetivo, ¿verdad? En la meta, ¿qué es lo que va? En la meta lo que va es una descripción considerando la cualidad, es decir, qué quiero hacer y con quiénes quiero hacerlo, y el tiempo, cuándo lo pienso hacer. Es decir, por ejemplo, puedo plantear una meta diciendo investigar el embarazo adolescente en el Álvaro Contreras durante el primer periodo del año 2020. Esa sería una meta clara, diciendo qué población, qué problema y cuánto tiempo y en qué tiempo lo pienso hacer. Esa sería una meta. Por cada meta debe haber 3 tipos de actividades. Debe haber una actividad de planificación, una actividad de ejecución y una actividad de control. Pueden haber muchas actividades entre cada una de ellas. Es decir, pueden haber varias actividades de planificación, varias actividades de ejecución y varias actividades de control. Lo que sí hay que tener claro es que por cada planificación, por cada ejecución y control, por cada actividad que haya dentro de ellas, debe haber siempre un responsable y una fecha, ¿verdad? Entonces debería llevar la columna de meta, columna de actividades, columna de responsables y columna de tiempo, para que tenga un buen diseño. Voy a mostrarles un pequeño ejemplo, ¿verdad? No quise colocar el objetivo general, ni tampoco los específicos, solamente ver lo que está dentro de la tabla. Por ejemplo, en esta meta dice realizar una charla sobre alcoholismo y drogadicción. Ahí faltó mencionar nada más el tiempo. No hace falta mencionar el tiempo. En las actividades pueden haber 3 actividades. Entregar una carta de solicitud es una actividad que la va a realizar Gumersindo, va en el mismo orden. Si hay 3 actividades, tienen que haber 3 responsables y se interpreta automáticamente que cada responsable va en el mismo orden de cada actividad. De igual manera las fechas, ¿verdad? Entonces Gumersindo el 1 de enero tiene que entregar la carta de solicitud. Nepomuceno el 5 de enero tiene que investigar el tema y recolectar información. Melquíades el 7 de enero tiene que preparar la diapositiva. Luego viene la actividad de ejecución, donde solo hay 2 actividades. Realizar la charla y tomar las fotografías. Tomasa va a impartir la charla el 12 de enero y el mismo día Paquita tomará las fotografías. Y por último, el control, que sería redactar el informe y entregar informe. Entonces, en este caso, Cipriano hará la redacción el 15 de enero y entregará el informe Macedonio el 18 de enero. De esa manera puedo tener claridad de tiempo, responsable y actividades para que la actividad sea posible. Y lo que se logra con este tipo de planificación estratégica es que no se vaya a
caer en el problema de que no hubo un responsable. Cuando yo digo, por ejemplo, que el responsable somos todos, nadie se hace responsable. Por pensamiento latinoamericano es así. Si dejamos que todos sean responsables, nadie se va a hacer responsable. Es importante colocar nombres para poder decirle, usted se encarga de esto, si no de hacerlo, al menos acordarnos a los demás de reunirnos para hacerlo. Y ser responsable de acordarse y de agendarlo. Tiene que haber un responsable para que realmente la actividad sea posible. Un ejemplo de planificación que puede servir también para la investigación. Hablemos un poco acerca de los métodos, tipos y fuentes de investigación. Los tipos de investigación pueden ser, según la finalidad, dos tipos de investigación. Según la finalidad, pues puede ser una investigación básica que me ayuda a teorizar. Ese tipo de investigación que me ayuda a mí después a redactar los libros, como los libros de sociología, que se han podido redactar gracias a todos los informes, estudios, ¿verdad? Conclusiones de investigaciones pasadas. Y también está, pues, la investigación aplicada, que me permite obtener, pues, conclusiones usables, estadísticas, gráficos, ¿verdad? Constantes o variables que me ayudan a interpretar la realidad y a tomar decisiones sobre el acontecer. Además, existe la investigación según el tiempo, ¿verdad? Donde yo voy a tener 4 tipos de investigación. Quiero explicar cada tipo utilizando una recta numérica. En este caso, si tenemos una regla que mide el tiempo, si yo hablo de estudio sincrónico, se refiere a que es un estudio que se realizó en un corto periodo de tiempo. La diacrónica es que cada cierto tiempo, hubo cortes, ¿verdad? Y cada uno de los estudios que se hizo en cada una de las etapas se reúnen en un solo estudio de tipo diacrónico, es decir, estudia la evolución en distintas etapas temporales. La retrospectiva es que yo veo un fenómeno en el presente y veo una causa en el pasado, entonces voy a hacer un estudio, ¿verdad?, retrospectivo de cómo se llegó desde la causa hasta este fenómeno. A eso le llamamos, pues, el estudio retrospectivo que analiza la evolución del fenómeno. Y la prospectiva es la investigación donde yo veo un fenómeno a futuro, un posible fenómeno, e intento conocerlo. Busca la evolución futura o potencial de una situación social. Por ejemplo, ¿cómo estará la contaminación de aquí a 50 años? ¿Cómo estará, por ejemplo, no sé, el sistema político de Honduras de aquí a unos 20 años? ¿Cómo estaremos en Honduras? Ese tipo de investigaciones que intentan predecir lo que sucede es de tipo prospectiva. Además, tenemos el estudio según la profundidad, que puede ser de tipo descriptiva, sin analizar demasiado las causas, sino que solamente habla de qué es el fenómeno, cuáles son sus características, sus propiedades, y está la explicativa que sí incluye causas. Cuando yo estudio un fenómeno, puedo hacerme diferentes tipos de preguntas. Puedo preguntarme qué es ese fenómeno, quién es el causante del fenómeno, cómo se originó el fenómeno, cuándo se originó, dónde, por qué o para quién es el fenómeno, ¿verdad? A quién afecta y cuánto cuesta de repente solucionar ese problema, ese fenómeno, ¿verdad? Cuánto tiempo nos llevará también poder conocerlo. Cuánto puede ser en función del tiempo de conocimiento o del costo de solución al problema. Y pues de cada una de estas preguntas surgen los elementos que sirven para poder comprender el fenómeno. Es decir, del qué surge el problema, del quién, pues los agentes, el cómo me ayuda a interpretar el método, el cuándo me habla del tiempo, ¿verdad? Cuándo ocurrió el fenómeno, el dónde me ayuda a entender el lugar, el por qué me ayuda a entender la causa y justificación, el para quién me ayuda a entender los sujetos, ¿verdad? A los cuales está afectando el fenómeno, y el cuánto, pues me habla de los recursos. Recursos también en función de tiempo que me va a tardar a mí poder darle solución al problema, o el costo, ¿verdad? Para hablar de la viabilidad de poder darle solución al problema. También está la investigación según la amplitud, que puede ser una investigación de tipo macrosociológica o de tipo microsociológica. La macrosociológica, pues, habla de entornos a nivel de cosmopolitas, a nivel de cosmópolis, de grandes metrópolis, de ciudades. Y la microsociológica, pues, es hablar de grupos pequeños, grupos urbanos, rurales, pero pequeños, ¿verdad? Por ejemplo, los antropólogos que se dedican a estudiar grupos de indígenas están haciendo una investigación de tipo microsociológica. Y cuando se dedica a hablar de la sociedad en general, pues es de tipo macrosociológica.
También hay investigaciones según el tipo de carácter. Puede ser una investigación cuantitativa y cualitativa, que son los dos tipos más conocidos. Todo el mundo sabe que la cuantitativa pues requiere pues presentar datos en gráficos, en estadísticas, ¿verdad? En tablas. Y la cualitativa pues normalmente lo que hace es presentar una teoría donde relaciono variables, personajes, sucesos o fenómenos, ¿verdad? Me hace una descripción teórica del fenómeno. Existe una investigación según las fuentes. Tenemos investigaciones de tipo primaria, investigaciones de tipo secundaria, incluso de tipo terciaria, pero las terciarias son más de colegio, ¿verdad? Son las que le dejamos a los estudiantes en colegios. Que investiguen, no sé, que investiguen los próceres de Honduras. Pues se van a investigar a Internet. Entonces ese tipo de investigación ya es terciaria. Pero las primarias son aquellas que son originales, son presenciales, se obtiene de quien participa. Es decir, yo debo ser el investigador, yo debo establecer el problema, la hipótesis, la teoría y la prueba, ¿verdad? La demostración. Por tanto, pues esos tipos de investigaciones vienen de obras como estudios serios de universidades, estudios científicos, estudios médicos, obras literarias, cuando yo soy un autor, ¿verdad? Cuya editorial me ha aprobado mi libro, ¿verdad? Imagínense que yo a Pearson, trabajo para la McGraw-Hill, para la Herder, entonces yo para poder publicar un libro en estas editoriales, ellos deben primero darme un visto bueno, es decir, no puedo publicar diciendo mi libro es de la Herder y es un libro que habla de puras fantasías o de irrealidades. Las mejores editoriales solo aprueban aquellos libros que tienen realmente peso científico. Los censos también es información primaria, ¿verdad? Si yo levanto un censo, pues tengo el derecho de poder hablar de ese fenómeno. Los tratados también se consideran importantes, tratados políticos, tratados incluso filosóficos, ¿verdad? Para hablar de la sociedad. Se consideran también una fuente importante de información. Las encuestas, evidentemente, son de primera mano también. Las entrevistas, la experimentación, la observación, los paneles. En este caso, pues tengo una serie de personajes a los cuales, por ejemplo, invito como, no sé, como investigador, ¿verdad? Tengo una serie de panelistas y lo grabo o los expongo públicamente a través de una serie de conferencias o los pongo de repente en un programa de televisión a que debatan sobre un tema. Ese es el tipo de panel. Los artículos de revistas, pero solo revistas de tipo científica. Una revista como Nat Geo, las de Redalic, ¿verdad? Por ejemplo, ese tipo de revistas o revistas también universitarias que también están validadas por la coordinación académica que permite que salga a la luz. Los diarios personales, la correspondencia también es importante como fuente primaria. Cuando hablamos de correspondencia son las cartas, ¿verdad? La carta de un personaje donde explica algo. Imagínense hoy en día cómo ha servido para saber la forma como trabaja, por ejemplo, Estados Unidos, cómo ha servido para comprender su forma de actuar de la gente que está en el poder, las cartas y correspondencias que los de Wikileaks han revelado, todos los cables, toda esa correspondencia supuestamente secreta que se compartían, cómo ha servido para entender la forma como estos líderes de la política estadounidense actúan a nivel mundial. Las obras plásticas, también de ahí se obtiene información importante. Las grabaciones también es una fuente primaria. La fotografía es fuente primaria también. Las secundarias son aquellos libros, síntesis, sinopsis, sumarios, sistemas de información o bancos de datos, las páginas web y los paper mills. Aunque con los paper mills hay que tener mucho cuidado. Porque los paper mills, la mayoría, cuando hablamos de paper mills nos referimos a los blogs de internet. Lo que uno crea a través de Blogger e incluso las opiniones de Facebook o cualquier tipo de espacio donde la gente publique sus notas, sus criterios, ¿verdad? Esos llamados paper mills, molinos de viento, molinos de papel, se les llama en inglés. Molinos de papel significa que es opinión personal que puede o no ser válida, ¿verdad? Y por lo tanto hay que tener cuidado. Algunos de ellos pueden llegar a ser fake news, sí. Algunos de ellos pueden llegar a ser, ¿cómo se puede decir? Bulos. Son bulos, algunos de ellos. Entonces, tener mucho cuidado de no tomar cualquier blog, cualquier noticia, cualquier fuente como supuestamente real, para que no caigamos en el error. Tengamos ese cuidado. Sobre todo en las redes sociales, tengamos cuidado de no tomar información de ahí como que fuera información académica,
si no conocemos a la persona detrás de esa página. Por ejemplo, yo una vez cité en una de las clases de historia a un historiador que lo conozco y tiene su propio Facebook, y él en su Facebook en vez de crear una publicación de muro, hizo una nota. Recuerden que en Facebook uno puede publicar notas, que son que uno puede colocarle negrita, tamaño de letra, y puede dejarlo guardado como un trabajo personal. Y él ha creado varias notas de carácter histórico, ¿verdad? Y como es historiador, pues él tiene obviamente la autoridad para poder hablar del tema. Entonces, por esa razón pude tomarlo de ahí, de Facebook, aunque no sería lo más idóneo. Lo más idóneo sería de un libro, ¿verdad? Pero como la opinión era bastante clara, objetiva y no era tan polémica, entonces me pareció bien tomarlo de ahí, conociendo el perfil de la persona, evidentemente. Hay investigaciones también según el ambiente, investigación de campo o, como ya mencioné, de gabinete o laboratorio. En este caso, pues, el de campo es ir donde las personas, como lo hacen los encuestadores, o hablar con la gente de las zonas rurales, con los campesinos, hablar con la gente de las ciudades también. Si quiero hablar de la realidad de la pobreza y miseria y los años de pobreza, pues me voy a las barriadas de las ciudades para hablar con la gente. Y los de gabinete o laboratorio, pues normalmente son investigaciones de tipo bibliográfica, donde yo voy a poder estudiar a la población, pero a partir de estudios que anteriormente se han soltado. De repente voy a tomar una fuente primaria y yo voy a generar una fuente secundaria. Todos los que realizan libros, todos los que hacen libros para las diferentes disciplinas, utilizan normalmente fuentes primarias y ellos se convierten, por tanto, en fuentes secundarias, porque lo que hacen es contrastar, sintetizar y presentar aquellas fuentes que les parecen más valiosas. Entonces, ese tipo de labor se le llama investigación de gabinete o de laboratorio también. La gente que trabaja también en el área de informática trabaja con datos recopilados a través de las redes sociales, a través de también web, a través de encuestas online, ¿verdad? De ahí se obtiene la información de primera mano. No necesitan ir a la gente para poder extraer la información. Incluso les podría decir que cualquier joven universitario, si quisiera hablar, por ejemplo, de un problema social, puede utilizar hasta las estadísticas de Google como fuente primaria. Recuerden que en Google la gente hace búsquedas y las búsquedas quedan grabadas, quedan guardadas para medir realmente cuál es la tendencia, ¿verdad?, de búsquedas. Y uno perfectamente por medio de esas tendencias podría perfectamente hacer un análisis social. ¿Qué es lo que en qué se interesa más la gente, por ejemplo? Si yo quisiera analizar cuál es el interés común de los cibernautas, pues voy a utilizar las estadísticas de Google, las estadísticas de Bing, las estadísticas de otros buscadores como DuckDuck.go, que es otro buscador también famoso. Es decir, puedo utilizar todos los buscadores que hay para obtener estadísticas de ahí y darme cuenta de cuál es el fenómeno, ¿verdad?, que se está viviendo a través de la parte informática. Así que también ese es un trabajo de gabinete o laboratorio. Hablamos del planteamiento del problema. Trataré de explicar la mayoría, por lo menos a nivel general, de los elementos que estaban en aquella estructura del informe. Ahora veremos un poquito del problema. La situación problema, ahí identificamos y definimos el problema. Normalmente tratamos de ver cuáles son las condicionantes, ¿verdad?, que deben cumplir los temas o problemas a investigar. En este caso, podemos realizar una observación, contrastación y verificación de los resultados obtenidos de la realidad. Puedo de repente decir que mi investigación trata de encontrar, ¿verdad?, como problema, mi problema de repente sea verificar si se cumple todavía el criterio de el porcentaje otorgado por, no sé, las Naciones Unidas en esta circunstancia. Imagínense que de repente quiero medir de repente el índice de desarrollo humano en Honduras y quiero contrastarlo con informes del PNUD de hace tiempo. Entonces, en ese caso, necesito todos los informes anteriores y contrastar si se sigue cumpliendo, ¿verdad?, el criterio de que Honduras va en función del desarrollo o, por lo contrario, va a decaer, ¿verdad? Ese es un estudio serio que requiere bastante información también y bastante arduo, ¿verdad? Ese tipo de investigación no lo podría hacer una sola persona si no tiene un buen equipo de recopilación de datos. También se intenta establecer, ¿verdad?, el problema a investigar, ¿verdad? Debe ser un problema concreto, debe estar formulado de forma también precisa, como he mencionado anteriormente. Los temas de investigación deben permitir la representatividad y la generalización. No voy a hablar de problemas etéreos, problemas que no son trascendentales y que no tienen forma de poder ser, que son demasiado abstractos. Problemas demasiado abstractos no son muy interesantes para la ciencia. El tema debe presentar alguna novedad,
como he dicho, la mayoría de actores investigadores en las diferentes disciplinas, tanto a nivel de maestría y doctorado, están haciendo un esfuerzo por presentar datos novedosos, que sirvan a la ciencia, que ayuden a seguir mostrándole a la sociedad, a los siguientes investigadores también, ¿verdad?, datos que realmente sean válidos y que ayuden a dar una mejor comprensión. La pregunta problema, por tanto, es el motor de arranque en el proceso de investigación. Yo voy a definir qué es lo que quiero investigar, qué diferencia hay entre lo que voy a investigar con otros problemas, cómo se hace para poder darle solución a ese problema, ¿verdad? Es decir, ahí empiezo a dar ya la definición de mi problema. Tengo que definirlo, por tanto, tengo que predecir incluso qué puedo llegar a ver en el problema. Puedo preguntarme de repente qué puede pasar, ¿verdad?, en esta circunstancia, qué consecuencias puedo encontrar en esta circunstancia, qué pasaría si vemos este fenómeno o le damos solución a este problema. Entonces tenemos que también, se puede ser un problema de tipo predictivo, ¿verdad? Y también puede ser un problema de tipo de gestión. ¿Qué se podría hacer para darle solución al problema de falta de educación en tal lugar, en tal zona? ¿Cómo se podría hacer en el caso de poder gestionar este determinado recurso a tal sociedad? Entonces, ese tipo de proyectos también son válidos y problemas también son válidos para un proyecto de investigación, ¿verdad? Proyectos de gestión. Proyectos de valoración, por ejemplo, yo puedo hacer preguntas donde tengo que darle cierta, pues como dice la palabra, determinar la importancia, la relevancia que tiene o no el problema. ¿Es importante realmente ver este fenómeno? ¿Qué tan importante es, verdad, para tal población darle solución a esta circunstancia? Puede ser un problema o pregunta problema a poderse redactar también. O puede ser simplemente un problema, una pregunta problema que tienda a pretender dar una explicación. Por ejemplo, ¿por qué se da este problema? ¿Cuáles son las causas de este problema? El objetivo general y específico, los objetivos se convierten en acciones, como le he venido diciendo, también se convierten en temas o preguntas de investigación. Tantos objetivos, tantos temas, tantas preguntas. En general, pues, se redacta a partir del problema principal. Si el problema principal es la falta de educación sobre métodos de estudio en los jóvenes del Instituto Alfa y Omega, entonces tengo que darle, obviamente, ¿verdad?, redactarlo como que fuera un objetivo. El objetivo general sería investigar cómo darle solución al problema de la falta de educación en tal lugar. Es decir, que el problema que planteo tiene que estar redactado en forma también de objetivo. De igual manera, los específicos responde a cómo se va a investigar o qué se va a investigar de manera peculiar o particular para cumplir con el objetivo general. Los objetivos específicos están para cumplir el objetivo general, así como las preguntas específicas están para poder darle solución al problema general. El marco teórico, como ya dije, se hace el análisis de la situación, se explica la historia local, mundial, que se pretende investigar, se menciona como anticipo, ¿verdad?, a los investigadores más usados, ¿verdad?, que son más se puede decir, más emblemáticos para el área, para la carrera que se está trabajando, para el proyecto de investigación que yo poseo. Esos autores deberían ser los más respetables, deberían ser los más conocidos, ¿verdad?, porque hay muchísimos investigadores independientes que no están avalados por ninguna universidad y que por tanto no tienen el rigor y de repente al no ser considerados por una universidad significa que no le han prestado verdadera atención o de repente su investigación carece del rigor metodológico que las diferentes academias pueden llegar a dar, hacer que vale la pena poder retomarlo, ¿verdad? Son muy pocos los autores independientes que son tomados así dentro de la academia como válidos incluso para educar, incluso para tomarlos como libros de texto, ¿verdad? Si son fuentes secundarias, por ejemplo, un libro de sociología no se toma haciendo más, ¿verdad? Se tiene que investigar pedagógicamente, se incluye todos los temas necesarios para un pensum, para poder meterlo a la clase, digamos, para poder educar a los futuros investigadores. Por esa razón, no cualquier libro entra a una asignatura. Pero sí, debe hacerse ese esfuerzo de buscar los antecedentes de la situación. Las bases teóricas, ¿verdad?, que es la revisión de los datos existentes, incluyen pues lo que llamamos el marco teórico, que es citar las referencias bibliográficas de fuentes confiables, internacionales y locales. El formato APA que se utiliza anteriormente era el de la sexta edición. Algunos siguen trabajando con la sexta edición.
se puede seguir trabajando con ella, no hay ningún problema, ya que la séptima edición acaba de salir recientemente, está recién salida del horno, lo cual se puede seguir trabajando con la sexta edición si estamos más cómodos con ella. Pero si no conocemos las normas, si queremos comenzar, pues díselo con la séptima, ¿verdad? En la sexta edición se veía, por ejemplo, que para presentar una cita debería de llevar al menos, ¿cómo se llama? Los autores. En la sexta edición ya no se utiliza colocar el nombre del autor, solo se coloca la sigla de su nombre y el apellido completo, ¿verdad? Es decir, si se llama Diego Achar, solo se le pone Achar D. Y después de los autores va entre paréntesis la fecha, ¿verdad? Es decir, el año o la fecha del artículo. Normalmente es el año que se coloca. Después viene el título de la obra. No importa si el título tiene un subtítulo, se coloca el título general más los 2 puntos y el resto en letra cursiva. Después va el año, ¿verdad? El lugar donde se imprimió, perdón, va el lugar donde se ha imprimido, donde se ha impreso, perdón, el artículo o la revista o el libro y la editorial. Y si es una fuente de internet, después va la URL, de donde se ha tomado. Esa es la manera como presenta la norma APA la cita bibliográfica, la referencia bibliográfica. Y dentro del contenido, en la cita, cuando yo voy a citar, en un párrafo, lo voy a citar, si es menor a 40 líneas, esa cita va entre comillas, no es necesario ponerle cursiva, pero puede ir entre comillas, ¿verdad? Y al final de esas comillas se coloca entre paréntesis el apellido del autor, coma, el año del artículo. Eso es lo que va dentro del contenido. Y al final, en la tabla de referencia, va este tipo de referencia que estoy presentando. Entonces, ese es el rigor que se utiliza hoy en día para presentar. Además, hay que recordar, la norma APA no solamente habla de las citas y referencias, también habla de el formato, es decir, qué tipo de letra, qué tamaño de márgenes, todo eso está estipulado en la norma APA. Así que les recomiendo muchísimo, si van a trabajar más adelante, presentando informes, para que sean tomados con bastante rigor académico, sigan la norma APA, en la séptima edición sobre todo.